Nunca imaginé que mi propia madre, doña Elena, la mujer que me enseñó a atarme los cordones, un día me miraría a los ojos o más bien me diría por teléfono con esa voz escalofriantemente casual que mis hijos no eran bienvenidos a la cena de Nochebuena de la familia. Faltaban todavía algunas semanas para la gran noche, y su tono era ligero, casi cantarino, cuando llamó. Sofía, hija, tenemos que organizar los detalles de la Navidad este año. Por un instante, mi pecho se reconfortó. A pesar de todas las pequeñas tensiones, de las comparaciones veladas que siempre habían existido entre mi hermano Mateo y yo, todavía anhelaba esos momentos. La tradición. Mis hijos, Nico, de 8 años, y la pequeña Luna, de 5, adoraban a sus abuelos, aunque su relación siempre tuvo un toque de formalidad distante, impuesta más por los mayores que por ellos. «Claro, mamá, ¿cuál es el plan?», pregunté, imaginando ya la casa llena, el olor del pavo horneado, los buñuelos dorados, ese calor que solo tienen las fiestas en familia. Hubo una pausa, corta, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. «Bueno, hija», continuó, carraspeando, «este año vamos a hacerlo un poco diferente». Mi sonrisa vaciló. «¿Va a ser una cena más pequeña? Solo los adultos, ¿sabes? Algo más íntimo». Fruncí el ceño. «Ah, entonces, ¿nada de niños?». Otra pausa, un poco más larga. Un nudo helado comenzó a formarse en mi estómago. «Bueno, no exactamente», titubeó. «¿Qué quieres decir, mamá?». Mi voz ya salió un poco tensa. Doña Elena suspiró, como si ella estuviera siendo puesta en una situación incómoda. «Sofía, queremos mucho a tus hijos, de verdad, pero son un poco, ya sabes, inquietos. Y, sinceramente, creemos que sería mejor si los dejaras con una niñera este año». Me agarré con fuerza a la encimera de la cocina, sintiendo el granito frío bajo mis dedos. «Entonces, ¿solo mis hijos? ¿Y los de Mateo?». Mateo, mi hermano mayor, el hijo predilecto, el que nunca se equivocaba a ojos de mis padres, incluso cuando metía la pata hasta el fondo. Su vacilación fue la confirmación. «Mateo y Laura vienen con los niños, sí», admitió. «Pero ya sabes lo bien portados que son Javi y Anita, Sofía. Son más tranquilos, más refinados. Es más fácil tenerlos en la mesa». Una oleada de calor me subió al rostro. Sentí como si me hubieran dado una bofetada, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. «Son niños, mamá». Mi voz salió ahogada, contenida. «Nico tiene 8, Luna tiene 5. Claro que tienen energía, pero son dulces y os quieren. Solo estamos intentando tener una velada tranquila, Sofía», respondió mi madre, el tono ahora seco, irritada porque yo no lo aceptaba sin más. «No es nada personal». «Nada personal». Apreté la mandíbula tragándome las palabras afiladas que pugnaban por salir. No era solo la Navidad, era la forma en que siempre habían tratado a mis hijos como una ocurrencia tardía, mientras ponían a los hijos de Mateo en un pedestal. Cómo iban a las obras de teatro de Javi en el colegio, pero nunca aparecían en los festivales de baile de Luna. Cómo los regalos de cumpleaños de sus hijos siempre eran un poco más caros, un poco más pensados. Y ahora ni siquiera lo disimulaban. «No puedo creerlo», susurré. «¿De verdad me estás diciendo que mis hijos no son bienvenidos, pero los de Mateo sí?». «Ay, Sofía, no seas dramática», suspiró. «Es solo una cena. Tú y Daniel están invitados, por supuesto». Casi me río del absurdo. Me querían ahí, pero no a las 2 personas que más he amado en este mundo. Tragué saliva. «No, mamá. Si mis hijos no son bienvenidos, entonces yo tampoco».
Un largo silencio se extendió entre nosotras. Entonces mi madre exhaló bruscamente, como si yo estuviera siendo puesta en una situación incómoda. «Como quieras», y colgó. Me quedé ahí, mirando el teléfono, con la respiración entrecortada. Podía oír a mis hijos en el salón, riendo mientras construían una fortaleza de almohadas, ajenos al hecho de que sus abuelos, aquellos a los que adoraban, acababan de descartarlos como una molestia. Respiré hondo, con la mente a mil. Había pasado toda mi vida intentando complacer a mis padres, buscando su aprobación. ¿Pero a qué costo? ¿Y si dejaba pasar esto? Si iba a esa cena mientras mis hijos se quedaban en casa preguntándose por qué no eran lo suficientemente buenos, ¿qué clase de madre me convertiría eso? No, no iba a seguir así. Ellos habían tomado su decisión. Ahora me tocaba a mí tomar la mía, y se arrepentirían antes de lo que pensaban. El peso de las palabras de mi madre persistió mucho después de que terminara la llamada. Me quedé en la cocina, el silencioso zumbido del refrigerador llenando el vacío. Mi teléfono seguía en mi mano. Mis dedos temblaron ligeramente al dejarlo sobre la encimera, el corazón latiéndome fuerte con una mezcla de rabia y una profunda tristeza. Siempre había sabido que mis padres favorecían a Mateo, pero me había convencido a mí misma de que no era tan grave como parecía, que en el fondo nos querían a todos por igual. Pero esa noche habían arrancado cualquier ilusión de justicia. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Querían más a sus hijos. Una risa de repente, pura, despreocupada, resonó desde el salón. Me giré y vi a Nico y Luna todavía jugando en su fortaleza de almohadas, completamente ajenos al rechazo que acababa de ocurrir. Se me encogió el pecho. Merecían algo mejor. Enderecé los hombros y caminé hacia el salón, forzando una sonrisa. «Muy bien, vosotros dos», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. «¿Quién está listo para una noche de cine?» Nico se animó inmediatamente. «¿Podemos ver la del perrito que habla?» Lo tomé en brazos, besando sus suaves rizos. «Claro que sí, cariño». Pero mientras nos acurrucábamos en el sofá, la rabia dentro de mí se negaba a calmarse. Había pasado años tratando de encajar en el mundo de mis padres, jugando según sus reglas, esperando que, si simplemente hacía todo bien, finalmente me verían como igual a Mateo. Pero nunca había sido suficiente, y estaba cansada de intentarlo. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de mi hermano. «Mateo, mamá dice que estás poniendo las cosas difíciles para Navidad. ¿Por qué siempre tienes que hacer un drama de todo?» Miré la pantalla con la mandíbula tensa. Por supuesto que ya había corrido a contárselo. Yo. Entonces te contó que desinvitó a mis hijos, pero ¿invitó a los tuyos? Las burbujas de escritura aparecieron y desaparecieron. Pasó un minuto antes de que finalmente respondiera. «Mateo, ella solo quiere una cena tranquila, Sofía. Ya sabes cómo pueden ser tus hijos, un poco intensos». Intensos, como si fueran una carga, como si fueran algo que tolerar, no amar. Algo dentro de mí se rompió. «Disfruta de tu Navidad perfecta, Mateo. Yo no estaré allí». Apagué el teléfono antes de que pudiera responder. ¿No me querían a mí ni a mis hijos en su mesa? Bien, no formaría parte de su mundo en absoluto, y estaban a punto de descubrir lo que eso realmente significaba. Durante años, yo había sido la confiable, la que siempre ayudaba cuando necesitaban algo. Cuando mis padres necesitaban que alguien fuera al supermercado porque a papá le dolía la espalda, me llamaban a mí. Cuando el wifi dejaba de funcionar, era yo quien conducía hasta allí para arreglarlo. Cuando querían ayuda para organizar su fiesta de aniversario, era yo la que se quedaba haciendo llamadas y recados. ¿Y Mateo? Él era el hijo predilecto, haciendo lo mínimo mientras cosechaba todas las recompensas.
pero si yo no formaba parte de su familia preferida, entonces ya no se beneficiarían de mí. Una semana antes de Navidad, mi madre volvió a llamar. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. «¿Diga?» «Sofía», dijo, con tono cauteloso. «Solo quería saber cómo estabas. Sé que te molestaste, pero de verdad espero que reconsideres. Nos encantaría tenerte a ti y a Daniel aquí. No a ti y los niños. Solo a ti y Daniel». Respiré hondo. Hablaba en serio, mamá. Si mis hijos no son bienvenidos, yo tampoco lo soy. Suspiró profundamente como si yo la estuviera agotando. «Es que no entiendo por qué eres tan terca. Es solo una noche. Sabes lo mucho que significan para nosotros los niños de Mateo». Y ahí estaba, la confirmación final y dolorosa de que mis hijos, los dos pequeños seres humanos que amaba más que a nada, nunca serían suficientes para ella. Apreté la mandíbula. «Habéis dejado muy clara cuál es nuestra posición. No os molestaré más». «Sofía, no seas así». Corté la llamada antes de que pudiera terminar. Y esta vez no lloré. Empecé poco a poco. Cuando mi padre me llamó ese fin de semana para que le ayudara a instalar la nueva Smart TV que Mateo las había regalado, un regalo que sospechaba había salido de alguna ayudita económica mía en el pasado, dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Cuando mi madre me envió un mensaje preguntando si podía recoger sus medicinas en la farmacia del barrio, lo dejé sin leer. Durante años había estado a su entera disposición, siempre disponible, siempre confiable, pero ya no, y no tardaron en darse cuenta. Para cuando llegó la mañana de Nochebuena, ya había perdido la cuenta de unas 12 llamadas y había ignorado unos 6 mensajes. Entonces, mientras Daniel y yo preparábamos un desayuno especial con los niños, haciendo pantarecas en formas de estrellas y muñecos de nieve, recibí un mensaje de Mateo. «Mateo, mamá y papá están muy disgustados porque los estás ignorando. ¿De verdad vas a llevar esto tan lejos?» Yo. Ya fue demasiado lejos cuando me dijeron que mis hijos no eran bienvenidos. Esta vez no respondió. Puse el móvil en silencio y centré mi atención en mi verdadera familia. Nico y Luna estaban en la mesa, ayudando a Daniel a mezclar la masa de las pantarecas, cubiertos de harina, riendo a carcajadas. Esta era nuestra Nochebuena, y por primera vez en años sentí una absoluta paz. Pero poco sabía yo que mis padres aún no habían terminado, y su siguiente jugada sería algo que jamás perdonaría. La mañana de Nochebuena fue tranquila en una forma que no había experimentado en años, sin prisas para vestir a los niños con sus mejores galas, sin estrés por hacer el acompañamiento perfecto, sin miradas ansiosas al reloj para asegurarnos de que no llegábamos tarde. En cambio, estábamos en nuestro pequeño mundo, nuestra casa llena de risas, el olor a pantarecas y sirope de arce flotando en el aire. Nico y Luna se turnaban para remover la masa, mientras Daniel les daba la vuelta a las pantarecas con destreza exagerada, haciéndolos reír cada vez que casi se le caía una. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Entonces sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Mamá. Dejé que saltara el buzón de voz. Un minuto después, volvió a sonar. Y luego, otra vez. Daniel me lanzó una mirada preocupada. ¿Quieres que lo apague? Dudé, luego negué la cabeza. No, si es una emergencia, al menos debería saberlo. Deslicé para contestar, manteniendo la voz neutral. ¿Qué pasa, mamá? Ah, ahora contestas. Supongo que estarás ahí sentada en casa, compadeciéndote a ti misma, mientras todos estamos aquí disfrutando de una cena encantadora. Suspiré. Mamá, si has llamado para regodearte, de verdad que no tengo tiempo. No he llamado por eso. Su voz se volvió áspera. Necesito preguntarte algo. ¿Y ahora qué? ¿Has cancelado la tarjeta de crédito? La habitación de repente pareció muy silenciosa. Me aparté de Daniel y bajé la voz. ¿De qué me estás hablando? La tarjeta de crédito de tu padre. Esa que hemos estado usando para el supermercado, la gasolina.
Ya sabes, cosas esenciales. Esta mañana la han rechazado en el cajero. Una lenta y helada comprensión me recorrió la espalda. La tarjeta de crédito de la que hablaban no era suya, era mía. Años atrás, cuando papá se estaba recuperando de una operación de hernia y el dinero escaseaba, los había añadido como usuarios autorizados en mi cuenta, temporalmente, solo para ayudarlos a superar un mal rato. Tenía la intención de eliminarlos cuando se recuperaran económicamente, pero la vida se complicó. Mateo empezó a ayudarles de otras formas, posiblemente con mi dinero indirectamente, y se me olvidó. Y ellos nunca me lo recordaron. Apreté la mandíbula. ¿Te refieres a mi tarjeta de crédito? Una pausa. Entonces mi madre se mofó. Ay, no seas tan dramática, Sofía. Es solo una tarjeta. Ganas bien y pensamos... ¿Qué pensaste? ¿Que seguirían usando mi dinero? ¿Que no me daría cuenta? Oh, no actúes como si esto fuera una gran traición. Te criamos. Lo mínimo que podías hacer es apoyarnos ahora. Inspiré bruscamente. ¿Hablas en serio? Después de decirme que mis hijos no eran lo suficientemente buenos para venir en Navidad, ¿todavía esperabas que siguiera pagando vuestras compras? ¿Te estás escuchando? Mi madre soltó un largo y dramático suspiro. ¿Sabes qué, Sofía? Precisamente por esto no nos gusta tener conversaciones difíciles contigo. Siempre exageras. Exagero. Estaba harta. Tienes razón en una cosa, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Cancelé la tarjeta. Y ya que estamos teniendo conversaciones sinceras ahora, déjame dejar algo muy claro. No veréis ni un céntimo más de mí. Nunca más. Mi madre jadeó, como si la hubiera abofeteado. Sofía, no seas ridícula. La interrumpí. Y ya que estamos, no esperéis regalos de cumpleaños, ni de Reyes, ni nada más. Tomasteis vuestra decisión cuando me dijisteis que mis hijos no eran bienvenidos. Y ahora yo estoy tomando la mía. Silencio. Luego, con una voz más fría de la que jamás le había oído, dijo: «Te arrepentirás de esto». Y colgó. Por un momento me quedé ahí, agarrando el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. Luego, lentamente me volví hacia la cocina. Daniel me observaba con atención. ¿Todo bien? Forcé una pequeña sonrisa. Sí, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Solo estaba sacando a la basura. No hizo más preguntas. Pasamos el resto del día en nuestra propia Nochebuena, viendo películas, horneando galletas de jengibre, jugando a juegos de mesa, y por primera vez en años no había estrés subyacente, sin necesidad de andar con pies de plomo, sin presión por ser alguien que no era. Pero por muy pacífico que fuera, algo me decía que esto no había terminado. Y tenía razón, porque mis padres no iban a dejar que su fuente de oro se esfumara sin más. ¿Y su siguiente jugada? Demostraría exactamente qué clase de personas eran realmente. Sofía ya ha empezado a darle la vuelta a la tortilla. Si quieres ver hasta dónde llega esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte nada. El silencio de mis padres no duró mucho. 3 días después de Navidad, mi teléfono se iluminó con una llamada entrante. Mateo. Dudé si ignorarla, pero la curiosidad pudo más. Exhalé bruscamente y contesté. ¿Qué quieres? ¿Qué demonios, Sofía?, espetó, saltando cualquier cortesía. Mamá acaba de llamarme llorando diciendo que les has cortado el grifo. ¿Cuál es tu problema? Cerré los ojos, apretándome el puente de la nariz. ¿También te contó que llevaban años usando mi tarjeta de crédito sin mi conocimiento explícito y continuo? Una pausa. Bueno, dijo que les estabas ayudando. ¿Ayudándoles? Solté una risa sin humor. Mateo, han acumulado una deuda considerable en mi cuenta, sin pedirlo, mes tras mes, mientras trataban a mis hijos como basura. Pero claro, vamos a actuar como si yo fuera la mala aquí. Suspiro, intentando claramente controlar su frustración. Mira, entiendo que estés enojada,
Pero cortarles por completo, eso es extremo. ¿Te refieres a cómo excluyeron por completo a mis hijos en Navidad? Solo querían una velada tranquila, Sofía. Mamá dijo que tus hijos pueden ser un poco revoltosos. Apreté más el teléfono. Ah, ya veo. Entonces pueden usar mi dinero, pero mis hijos no son lo suficientemente buenos para su mesa. Entendido. Gimió, estás tergiversando las cosas. No, Mateo. Por fin estoy viendo las cosas como son. Hubo una larga pausa. Luego su voz se volvió calculadora. Mira, quizá podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tal si simplemente sigues ayudándoles, pero pones límites? Como una transferencia mensual más pequeña. Así, nadie tiene que sufrir por un malentendido. Una risa fría me subió por la garganta. A ver si lo entiendo. ¿Quieres que siga mandándoles dinero después de que literalmente me dijeron que quieren más a tus hijos que a los míos? No lo dijeron así. Lo dijeron, Mateo. No tuvo respuesta para eso. Después de un momento, su voz se volvió rígida. Está bien. Si quieres ser egoísta, es tu problema. Pero no esperes que mamá y papá te perdonen pronto. Sonreí con desdén, negando la cabeza. Sobreviviré. Luego, antes de que pudiera replicar, colgué. Durante las siguientes semanas, mis padres jugaron al juego del silencio. Ni llamadas, ni mensajes. Supuse que esperaban que se diera, que volviera arrastrándose, suplicando su aprobación como siempre lo había hecho. Pero lo que no se daban cuenta es que por primera vez en mi vida ya no la necesitaba. Y justo cuando pensé que finalmente se habían rendido, tramaron una última y desesperada artimaña. Era la semana antes de Reyes cuando llegó la carta. Daniel la encontró en el buzón, frunciendo el ceño al leer el remitente. «Es de tus padres», me enrijecí. «Ah, genial. Déjame adivinar. ¿Culpabilidad, manipulación o chantaje emocional puro y duro?» Él sonrió de lado. «¿Por qué no lo averiguamos?» Tomé el sobre, sintiendo un nudo en el estómago mientras lo abría. Adentro había un documento de aspecto formal, con membrete de un bufete de abogados. Se me cortó la respiración al leer las palabras. Exigían un reembolso por años de apoyo emocional y financiero. Solté una carcajada incrédula. «¡Tienes que estar bromeando!» Daniel toma la carta, leyéndola rápidamente. «Dicen que les debes dinero por haberte criado y por todos los sacrificios financieros que hicieron por tu bienestar». Levantó la vista con la mandíbula tensa. ¿De verdad están intentando cobrarte por tu propia infancia? Al parecer sí. Incluso habían incluido costos detallados. Cosas como comida, ropa, material escolar, gastos médicos, de cuando yo era niña. Y al final de la página, una suma final. 15,000 euros. ¿Parpadeé? ¿En serio creen que les voy a dar 15,000 euros? Daniel sopló. Deben estar desesperados. Exhalé lentamente, la rabia quemándome por dentro. Esto no era por dinero. Era control. Un intento final y desesperado de atraerme de nuevo a sus redes. Miré a Daniel, ya con una decisión tomada. Creo que es hora de hacerles una visitilla. Al día siguiente, conduje a casa de mis padres con la carta arrugada en la mano. El barrio parecía el de siempre, las calles tranquilas bajo el sol de la mañana. Llamé a la puerta y cuando mi madre abrió, su rostro se endureció de inmediato. Vaya, así que ahora apareces. No caí en la provocación. Levanté la carta. ¿De verdad pensasteis que esto iba a funcionar? Se cruzó de brazos. Es lo justo. Solté una risa aguda. ¿Justo? ¿Queréis cobrarme por ser vuestra hija mientras esperáis dinero gratis de mí para el resto de vuestras vidas? Mi padre, don Carlos, apareció en el umbral, con expresión engreída. Hemos sacrificado mucho por ti, Sofía, y ahora nos estás abandonando. Los miré fijamente, negando con la cabeza. No, papá.
Vosotros me abandonasteis a mí, cuando dejasteis claro que mis hijos no eran lo suficientemente buenos, cuando mentisteis y me explotasteis económicamente durante años, cuando le pusiste precio a mi existencia como hija. Los labios de doña Elena se apretaron en una fina línea. Si no quieres pagar, entonces supongo que tendremos que recurrir a los abogados de verdad. Sostuve su mirada, impasible. Adelante. Parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Me crucé de brazos. Llevadme a los tribunales. Intentad explicarle a un juez por qué estáis demandando a vuestra propia hija por gastos de hace 20 o 30 años, mientras ella os mantenía en secreto. A ver qué tal os va. Silencio. Por primera vez parecieron inseguros. Mi padre carraspeó. Solo pensábamos que querrías arreglar las cosas. Me reí. Oh, estoy arreglando las cosas. Ahora mismo. Rasgué la carta por la mitad y luego en más trozos, viendo cómo sus ojos se abrían de par en par. Estoy harta de ser vuestro cajero automático. Mi madre jadeó. Desagradecida. ¡Qué desagradecida eres! Me di la vuelta. Que tengan un buen día, grité por encima del hombro dirigiéndome de nuevo a mi coche. Y por primera vez en mi vida me sentí más ligera. Mientras me alejaba me di cuenta de algo. No estaban disgustados por el dinero en sí. Claro, echarían de menos la comodidad. Pero el verdadero golpe era que, por primera vez en la historia, yo tenía todo el poder. Y no pensaba devolvérselo. Pensé que después de romper su ridícula exigencia de dinero, mis padres finalmente se echarían atrás, que tal vez, solo tal vez, se sentarían en medio de los escombros de su propia arrogancia y se darían cuenta de que me habían presionado demasiado. Pero la gente como ellos no cambia, solo intensifica las cosas. Empezó poco a poco. Un mensaje de mi madre 2 días antes del domingo de resurrección. Mamá, Sofía, esto es ridículo. Somos una familia. No se le da la espalda a la familia por una discusión tonta. Lo ignoré. Al día siguiente, otro mensaje. Mamá, te perdonamos. Ven a la comida de Pascua y olvidaremos que todo esto ha pasado. Casi me río. ¿Ellos me perdonaban a mí? Luego, unas horas más tarde, uno de Mateo. Mateo. Están realmente dolidos, Sofía. Pídeles disculpas para que podamos seguir adelante. Puse los ojos en blanco. Claro, en su mundo, yo era la que había hecho algo malo. Escribí una respuesta. Yo. Qué curioso. No estaban dolidos cuando usaban mi dinero sin permiso, o cuando me dijeron que mis hijos no eran lo suficientemente buenos. Creo que sobrevivirán. Le di enviar y bloqueé su número. Entonces llegó el Sábado Santo. Daniel y yo acabábamos de terminar de esconder los huevos de chocolate por el jardín y Nico y Luna estaban en pijama, corriendo por el salón demasiado emocionados esperando al conejo de Pascua como para dormir. Era perfecto. Y entonces sonó el timbre. Daniel y yo intercambiamos una mirada. «Ni hablar», murmuró él. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Efectivamente, mamá y papá. Consideré ignorarlos, pero entonces vi lo que llevaban. Una enorme cesta de Pascua, preciosamente envuelta, rebosante de chocolates y conejitos de peluche. Suspiré y abrí la puerta. ¿Qué quieren? El rostro de mi madre se iluminó con una alegría forzada. «¡Felices Pascuas, cariño!». Mi papá extendió la cesta. «Para los niños». Me crucé de brazos. «No, gracias». La sonrisa de mi madre vaciló. «Sofía, no seas testaruda. No vamos a arruinar la Pascua por esto». Ya arruinaron la Pascua cuando me dijeron que mis hijos no eran lo suficientemente buenos para su mesa. ¿Lo recuerdan? Su boca se abrió y se cerró. Papá suspiró. «Vamos, Sofía, volvamos a ser familia». Los miré fijamente, sin sentir nada más que agotamiento. «No quieren ser familia», dije en voz baja. «Quieren que vuelva a ser útil». Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Negué la cabeza. «Cojan su cesta y márchense». La expresión de mi madre se endureció. «Sofía, no seas egoísta. Piensa en los niños». Sonreí fríamente. «Estoy pensando en los niños. Precisamente por eso ya no están en sus vides».
La mandíbula de mi padre se tensó. ¿De verdad quieres hacer esto? Exhalé. Ya lo he hecho. Y con eso, le cerré la puerta en las narices. Esa noche tuvimos la mejor Pascua de todas. Nico y Luna buscaron los huevos con una alegría contagiosa, sus risas resonando por toda la casa. Comimos cordero asado, vimos películas de dibujos animados hasta que se quedaron dormidos en el sofá, cubiertos de migas de chocolate. Y por primera vez en mi vida, la Pascua no consistió en tratar de demostrar mi valía. Consistió en nosotros, familia de verdad, familia elegida. La que no viene con condiciones, la que no te hace merecer el amor, la que te quiere porque sí, no porque espere algo en cambio. Pensé que ese era el final, que después de ser cortados financieramente, humillados en su intento de coacción y rechazados en mi puerta con sus regalos de culpa, mis padres finalmente aceptarían que estaba harta, pero subestimé cuánto control todavía creían que tenían sobre mí. Porque en el Día de la Madre hicieron algo que nunca vi venir. Con cada negativa, Sofía se hace más fuerte. Si estás de su lado, suscríbete ya al canal para seguir los próximos capítulos de esta travesía. El Día de la Madre se suponía que era un nuevo comienzo, un día para celebrar, para dejar atrás el pasado y abrazar un futuro mejor. Al menos eso es lo que me decía a mí misma mientras ponía la tabla para un almuerzo especial, con risas y el olor a lasaña horneándose en nuestra casa. Nico y Luna estaban eufóricos, corriendo con las tarjetas hechas a mano que habían preparado en el colegio, contando las horas para darme sus regalos secretos. Daniel servía yuzu de orange para nosotros, con una suave sonrisa en el rostro. Era nuestro día, nuestra celebración. Y entonces llamaron a la puerta. Me quedé helada, sintiendo un nudo en el estómago. Daniel me miró. ¿Crees que...? Yo ya lo sabía. Caminé hacia la puerta. Respiré hondo y abrí. Y allí estaban, mamá, papá, Mateo y la esposa de Mateo, Laura. Era una emboscada. Me crucé de brazos. ¿Qué queréis? Mi madre sonrió, pero era el mismo tono forzado y azucarado que siempre usaba cuando quería algo. Solo queremos hablar. No, gracias, dije rotundamente. Papá suspiró. Sofía, basta ya. Ya has dejado clara tu postura. Ahora arreglemos esto antes de que las cosas vayan demasiado lejos. Entrecerré los ojos. ¿Demasiado lejos? ¿Qué significa eso? Mi madre intercambió una mirada con Mateo. Simplemente no queremos que esto afecte a los niños. Algo en su tono hizo que se me erizara la piel. ¿De qué estáis hablando? Mateo dio un paso adelante, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si él hubiera sido el agraviado. Mamá y papá han estado hablando con un abogado. Una fría oleada de pavor me recorrió. ¿Un abogado? Repetí lentamente. Mi madre asintió, sus ojos brillando con falsa compasión. Solo estamos preocupados, Sofía. Has alejado a tus hijos de su verdadera familia por un tonto malentendido. Eso no es justo para ellos. Sentí que el pulso se me aceleraba. ¿De qué estáis intentando decir? Papá carraspeó. Hemos estado investigando sobre los derechos de los abuelos. Por un momento, todo lo que pude oír fue el zumbido de la sangre en mis oídos. Entonces me reí. No fue una risita. Fue fuerte, descontrolada y aguda. ¿Pensaban que podían obligarme legalmente a aceptarlos de nuevo en mi vida? ¿En la vida de mis hijos? El rostro de Mateo se crispó. ¿Qué es tan gracioso? Me sequé los ojos. ¿Hablan en serio? ¿Creen que algún juez va a mirar esta situación y se va a poner de vuestro lado? Los labios de mi madre se apretaron. No hemos hecho nada malo. ¿Nada malo? Repetí, dando un paso adelante. Me explotasteis económicamente durante años. Tratasteis a mis hijos como ciudadanos de segunda clase, siempre menospreciándolos en comparación con los hijos de Mateo. Y ahora, porque finalmente he cerrado el grifo, porque he dicho basta, ¿creen que pueden intimidarme para que vuelva? El rostro de mi padre se ensombreció. No querrás hacer esto, Sofía. Sostuve su mirada, con una sonrisa. Oh, claro que quiero.
Saqué mi teléfono del bolsillo y lo levanté. Quiero que piensen con mucho cuidado lo que están a punto de hacer, dije con voz fría, porque tengo cada mensaje, cada nota de voz nuestra quejándose. Cada petición de una ayudita que en realidad era explotación. Tengo extractos bancarios que demuestran el patrón. Y os prometo que si intentan esta payasada, os voy a hundir. Le mostraré al juez, a quien quiera verlo, exactamente qué clase de abuelos preocupados sois. Laura jadeó. Sofía, por favor. No, espeté, con los ojos fijos en mis padres. No tenéis caso. Lo sabéis, lo sé yo. Y si seguís presionándome, me aseguraré de que todo vuestro círculo de amistades, todos vuestros parientes lejanos, todos en el club de golf de papá, vean exactamente quiénes son en realidad. Un instante de silencio. Entonces, el rostro de mi madre se crispó de ira. «Estás siendo irracional». Sonreí. «No, mamá. Por fin estoy siendo lista». Retrocedí hacia el interior de mi casa y agarré el pomo de la puerta. «Feliz Día de la Madre», dije dulcemente. Luego les cerré la puerta en las narices. Nunca llevaron a cabo aquella patética amenaza legal. Sabían que no tenían nada. Sabían que habían perdido la guerra de desgaste que ellos mismos habían iniciado. El último farol no funcionó. En las semanas siguientes no volví a escuchar nada de ellos. Ni un solo mensaje de texto resentido, ni una sola llamada telefónica llorosa de mi madre a Daniel intentando interceder. Nada. Y por primera vez en mi vida adulta, su silencio no era un castigo, no era un arma. Era libertad. ¿El peso de sus expectativas? Desapareció. La presión por placerlos, por ser la hija buena y comprensible mientras ellos me devaluaban, se esfumó. El ciclo interminable de culpa, manipulación y pequeñas traiciones cotidianas, roto. Por fin podía respirar. Mis hombros, que ni siquiera me había dado cuenta que estaban perpetuamente tensos, se relajaron. Meses después, en una soleada tarde de primavera, de esas con cielo azul celeste y una brisa suave que meciaba las hojas de los árboles, estaba sentada en el porche de casa. Nico y Luna corrían por el césped, persiguiendo mariposas amarillas que parecían bailar solo para ellos. El sonido de sus risas era la banda sonora más hermosa del mundo. Daniel me entregó un vaso de limonada cálida y se sentó a mi lado, pasando su brazo sobre mis hombros. «Está tranquilo, ¿verdad?», comentó, mirando hacia el mismo punto en el horizonte que yo. Asentí. Sí, una paz que ni siquiera recordaba que existía. Él sonrió de lado. ¿Crees que vuelven a intentar algo? Quizás en Navidad. Bebí un sorbo de limonada, observando a mis hijos tropezar entre ellos y caer sobre la hierba, riendo a carcajadas. El sol de la tarde les pintaba el pelo de un tono dorado. «No importa», respondí, y por primera vez lo sentía de verdad en el fondo de mi alma. Ya no importa, porque ya había ganado. Tenía a mis hijos, mi verdadera familia, construida sobre el amor, el respeto y la alegría genuina. Y nunca, nunca más permitiría que nadie les hiciera sentir no deseados o menos importantes nuevo. La venganza, al fin y al cabo, no consistió en destruirlos a ellos. Consistió en reconstruirme a mí misma. Y eso valió cada lágrima y cada portazo. ¿Te ha conmovido la historia de Sofía? ¿Desde qué ciudad o país estés siguiendo esta historia de empoderamiento? Comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo. Y si crees en la fuerza de quien decida decir basta y reconquistar su paz, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. ¡Hasta la próxima!